La compañera Lucía Montejo. Señor consejero, como sabe, estos días tenemos a la Guardia Real de visita por Asturias y han visitado, entre otras cosas, los colegios de Cangas. ¿Va a seguir permitiendo la entrada armada a colegios de la Guardia Real o de cualquier otra persona? La verdad que... ¿O simplemente por qué ha entrado la Guardia Real armada en colegios, establecimientos infantiles? Entraría como institución, pero la verdad que eso no es una cuestión que me hubiera planteado ni que sepa produjo ningún problema en el centro, en la dirección, pero bueno, es un tema que, repito, no me planteó ningún problema y tampoco le di la relevancia que parece que usted le da. Consideramos que el hecho de que entren personas armadas, sean de la Guardia Real o no, en un establecimiento infantil es en sí mismo el problema. Según un informe presentado a comienzos de este mismo año por el sindicato SOATEA, el sector de la educación en Asturias perdió aproximadamente 1.498 puestos de trabajo y 31.930 horas lectivas desde el curso 2008-2009 respecto al curso actual. Nos cuesta, como el conjunto de la comunidad educativa, comprender cómo puede darse esta situación. Por un lado, en este mismo periodo, el alumnado matriculado en los centros públicos ha aumentado en más de 11.000 estudiantes. Por otro, no existe ninguna imposición del Gobierno del PP que lo justifique. ¿Va a continuar con la eliminación de plazas a un ritmo superior que el de creación? ¿Va a recurrir a la contratación de personal interino? En definitiva, ¿cómo va a corregir la falta de profesorado necesario para la adecuada atención al alumnado? A ver, nosotros, como ya he anunciado esta mañana, vamos a intentar convocar el número de plazas a oposición máximo posible con el ánimo de reducir las tasas de interinidad. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra intención y si la tasa de reposición es 100%, pues como parece, convocaremos el máximo y si no hubiera tasa de reposición convocaríamos seguramente muchas más. Por lo tanto, creo que podemos ir en la línea de mejorar la situación de estabilidad del profesorado de esta comunidad autónoma y, por lo tanto, será uno de nuestros objetivos y empeños. Ya conocemos su deseo como consejero de ofertar 500 plazas al año, las que permita la tasa de reposición, pero desconocemos el deseo del Gobierno y la apuesta del Partido Socialista. Como parlamentarios estamos obligados a ir más allá de las declaraciones de intenciones y mucho más en periodo electoral. La práctica real de los sucesivos gobiernos es el recurso al personal interino, lo cual da cuenta de que no se buscan soluciones a largo plazo y se improvisa en una materia tan sensible como la educación, quienes serán el futuro de Asturias. En estos años, la oferta de empleo público ha sido de 824 plazas, incluyendo las 158 ofertadas en la última convocatoria, mientras que se han jubilado 2.848 docentes. La mayor parte de las plazas, esas 1.498 mencionadas, se han eliminado directamente y otras 526 se han cubierto con interinos. La pregunta era ¿qué se piensa hacer al margen de la tasa de reposición para paliar este problema? No tenemos otra cosa que hacer que convocar oposiciones, como le he dicho, para aminorar la tasa de número de profesores interinos. Por lo tanto, no conozco otra vía, salvo que usted me la sugiera. No tenga duda que contará con la colaboración de nuestro grupo parlamentario para todas las actuaciones que sean necesarias en materia educativa. Muchas gracias. El informe publicado por el sindicato SOATEA sobre la composición del profesorado apunta a que en 2014 el profesorado que superaba los 55 años de edad suponía un 26% del total y el de menos de 35 no alcanzaba ni el 10% de la plantilla docente. ¿Cómo se plantea el rejuvenecimiento de la plantilla? ¿Me puede repetir la pregunta final, por favor? ¿Qué medidas van a tomar para rejuvenecer la plantilla docente de Asturias? Pues vuelvo a insistir, no veo otra que la convocatoria de oposiciones al máximo nivel, que es una de las vías más claras y eficaces para rejuvenecer las plantillas, dotarlas de estabilidad y, por lo tanto, mejorar la calidad del sistema en cuanto a esos parámetros.
A largo plazo, sin embargo, la solución pasa por contratar docentes, ya que oposiciones no es sinónimo de estabilización de plantilla, por desgracia. A corto plazo existen alternativas para resolver una situación que, a nuestro juicio, es más que urgente. La LOE permitiría que los mayores de 55 años pudiesen coger medias jornadas, algo que la LOMCE no modificó. ¿Valora este mecanismo para, sin sacar oposiciones, dar entrada a profesorado más joven? Es una cuestión que está en el programa, pero también es una cuestión que habrá que estudiar con detenimiento, puesto que está sujeto a las disponibilidades presupuestarias que tengamos. Pero, desde luego, lo consideraremos. Insistimos en trasladarle la preocupación que nos han hecho llegar docentes y familias. Las ratios, las itinerancias, la especialidad de primaria para los docentes, acuerdos supuestamente asumidos por la anterior consejera que no están siendo cumplidos. El aumento de la carga laboral afecta a la calidad de la docencia impartida, como todos sabemos, y nos encontramos con que actualmente no se están cumpliendo los ratios prometidos en infantil y se están llenando algunos centros las aulas con grupos de 25, como sucede, por ejemplo, en el Colegio de la Corredoria. ¿Cómo piensa resolver esta situación? ¿Potenciarán los desdobles o terminarán derivando al alumno a centros concertados? Nosotros seguimos sosteniendo que las ratios son de las más favorables. Tenga en cuenta que en infantil la ratio LOE 25, en el Principado de Asturias en los centros públicos 23, en primaria 25, en los centros públicos también 25, secundaria 30 LOE, en los centros públicos 25, en bachillerato LOE 35 y en los públicos 30. Por lo tanto, entiendo que son ratios absolutamente favorables y ventajosas para una mayor calidad educativa. Y digamos que, considerando todas las etapas, esto es, de infantil, primaria, secundaria, bachilleratos, digamos que la ratio sería de 20 alumnos en los centros públicos. Consecuentemente, entendemos que es una ratio muy ventajosa para una mayor calidad educativa y para beneficio de los centros. Nosotros seguiremos apostando por las medidas de atención a la diversidad en los centros educativos, porque no solamente son beneficiosas directamente para el aprendizaje, sino también para otras cuestiones organizativas y de convivencia, y en sí misma es una medida que genera bien y calidad en los centros educativos. Por lo tanto, nuestro objetivo y compromiso es intentar seguir cumpliendo con esas ratios y, si pudiéramos, mejorarlas también. La abrumadora mayoría del profesorado son mujeres, con un 88% en educación infantil y primaria, un 66% en educación secundaria y un 46% en FP. En el total de los cuerpos, las mujeres son un 71%. Se trata, pues, de un sector donde la presencia femenina es totalmente mayoritaria. Ha dicho que mantiene la unidad de igualdad. Además de con la persona encargada, nos gustaría saber con qué recursos económicos y humanos va a contar y qué actuaciones concretas va a llevar a cabo en este ámbito. Bien, como dice, contamos con la unidad de igualdad y con la responsable, pero será una cuestión que, como comprenderá, aún no hemos, digamos, precisado o determinado, pero créame que adoptaremos medidas, iniciativas en esta línea que mejor convengan al tema que usted plantea. ¿Piensan acometer el estudio de evaluación de impacto de género en el área de su competencia para los presupuestos del año que viene? Creo que está prevista esa contemplación y se plasmará en el proyecto de presupuestos que finalmente presentemos en la Junta. Muchas gracias. Ahora nos gustaría trasladarle una pregunta de un colectivo que nos ha hecho llegar una petición a la que simplemente ponemos voz, le trasladamos la información tal cual nos la han hecho llegar. Se trata de la Asociación de Escuelas Infantiles del Principado de Asturias, AEIPA. Dos de sus representantes se encuentran presencialmente aquí, a su derecha, arriba. Señor consejero. Se trata de representantes del colectivo AEIPA. Procedo a leerle en su nombre la información que quieren trasladarle y le rogaría que, en lugar de a mi grupo parlamentario, responda igualmente tanto al colectivo como a todas las personas que durante estos meses han luchado por la Escuela 0-3. Nos gustaría saber si el consejero va a sentarse de una vez por todas con todos los colectivos implicados y con el propósito firme de cambiar el actual modelo de gestión para el primer ciclo de educación infantil.
¿Cuál es ese nuevo modelo del que se hacen eco los medios de comunicación? ¿En qué lugar vamos a quedar las y los educadores que formamos parte en la actualidad de estas escuelas? Y si cuando hace referencia a la universalización del 2 a 3 pretende incorporar a los grupos de niños y niñas de estas edades en los colegios de infantil y primaria con las consecuencias pedagógicas que ello conlleva. En una misma pregunta se abordan diferentes cuestiones. Si quiere que se las repita para tomar nota y contestar pormenorizadamente, no hay problema. Yo creo que podría repetir, pero no sé si procede que conteste mejor a la diputada que sí hace la pregunta. Me parece algo obvio, señor presidente. Sí, resulta evidente que quien hace la pregunta es la portavoz de Podemos y a ella es a quien se debe contestar. No cabe otra posibilidad. Muchas gracias. A ver, de las cuestiones que me ha planteado tan rápidamente, una consideración previa. Seguimos insistiendo en que el 03 para nosotros es una etapa absolutamente prioritaria, que hemos adoptado medidas muy concretas, medibles y contables con el mantenimiento de la plantilla respecto al curso anterior, a pesar aún del descenso de alumnos, que como consecuencia de esa decisión y esa medida prácticamente hemos llegado a la pareja educativa, esto es, 2 técnicos por aula en todas las escuelas, o prácticamente todas, del Principado, y que tenemos previsto reuniones en primer lugar, con organizaciones sindicales legitimadas para entrar en el debate y análisis de esta cuestión, y que nuestro compromiso, porque así está en nuestro programa de gobierno, es tender a la universalización del 2-3 y, lo que es más importante, ya lo había dicho y lo reitero, determinar, precisar un modelo de gestión que pueda ser consensuado con todas las partes y que dé la mejor respuesta posible a esta etapa educativa del 03. Y no tengo más que añadir, señoría. ¿Considera oportuno definir la pareja educativa como una persona a jornada completa y otra a media? Bueno, la pareja educativa son 2 técnicos por aula. En todo caso, allí donde la haya, yo creo que como tal se puede considerar. Otra cosa luego son los cambios que se produzcan y que habrá que también analizar por qué alumnos que están a jornada completa se pasan a media jornada, cambios internos que analizaremos. Pero yo entiendo por pareja educativa 2 técnicos por aula. 1,5 es 1,5, no 2. Pareja educativa, 2 jornadas completas. Mientras tengamos la doble modalidad de asistencia al alumnado a la escuela, jornada completa o media jornada, habrá que contratar personal también a media jornada. Porque, claro, no podemos olvidar que entre las 13 horas y las 13:30 las escuelas se quedan sin los niños y las niñas que asisten a media jornada y, por lo tanto, automáticamente la ratio de las aulas quedan aminoradas, así como el cierre de las aulas en funcionamiento de horario matinal. Por lo tanto, es una cuestión que habrá que mirar en cada detalle y momento. Entiendo que el consejero tendrá argumento y justificación para tomar las decisiones que considere oportunas, que es más que evidente que a veces compartiremos y otras no. Simplemente hacía un apunte y es que una persona y media, es decir, una jornada completa y una media jornada, aún existiendo los motivos que usted pueda decir, no es lo mismo que una pareja educativa. El decreto... Solo una precisión, es que hay unidades a media jornada. ¿Y? Pero que en ese caso tienen 2 técnicos. No me entiende. Le estoy entendiendo perfectamente. La reivindicación de los colectivos de 0 a 3 cuando exigen la pareja educativa se refieren a 2 técnicos por aula con jornadas completas. Vale, de acuerdo. El decreto de racionalización de gasto público supuso la ampliación de la jornada laboral en secundaria, que pasó de 18 a 20 horas lectivas. En primaria se mantuvo en 25 horas, pero la reducción de la plantilla impide el establecimiento de apoyos. Nos preguntamos si, a su juicio, es compatible mantener esa carga de trabajo con un discurso que sitúa la atención a la diversidad en el centro de los currículos y de la Ley de Educación, y si cree que es posible prestar atención a la evolución de las necesidades individuales cuando, aparte del tiempo de las clases,
Los docentes no tienen ni 10 minutos para presentar atención a cada alumno y cuando cada vez aumentan más las tareas administrativas. A ver, en primer lugar, tenemos un Real Decreto de obligado cumplimiento, por lo tanto, resulta inútil pretender ahora otra cuestión diferente de lo allí establecido. Cuando me pregunta si tienen tiempo suficiente los profesores, pues obviamente sería deseable que tuvieran mucho más tiempo para preparación de clases, para cuestiones referidas a la preparación de actividades u otras tareas docentes o didácticas. Evidentemente, estará de acuerdo conmigo en que no es la situación deseable ni idónea, pero es la que está impuesta por un Real Decreto de obligado cumplimiento. Nosotros, en todo caso, hemos actuado sobre las ratios, donde sí creo que de un modo muy favorable para los centros y para los profesores. Y eso, señoría, creo que es importante. Debe reconocerlo. Desde este grupo hacemos un análisis crítico de la política de anteriores ejecutivos en materia cultural. Dicha política apostó por macroequipamientos grandes y espectaculares, pero sin un proyecto asociado claramente definido, que acabaron en gran medida con los presupuestos destinados a la promoción cultural y a asegurar el acceso a la cultura al conjunto de la población. Para que el acceso a una cultura de calidad sea un hecho, es necesario asegurar una dignidad laboral a los profesionales que prestan servicios culturales, una seguridad que les permita especializarse en su importante labor. En la dialéctica que enfrenta contenedores y contenidos en materia cultural, una dialéctica ineludible cuando se trata, como en la actualidad, de administrar recursos cada vez más menguantes, ¿en qué plano se situará la gestión de la consejería que usted dirige? A ver, pues no es una cuestión que tengamos definitivamente cerrada y decidida, pero tendremos que tener sensibilidad con esas cuestiones que usted ha planteado y, por lo tanto, seremos sensibles en la medida en que no queremos, digamos, propiciar conflictos y que de ello se resienta la política cultural que vamos a llevar a cabo en las distintas partes y momentos de nuestra legislatura. Insisto, ¿van a priorizar contenedores o contenidos? Es una cuestión que decidiremos en su momento, señoría. El único circuito de difusión de las artes estable que mantiene esta comunidad autónoma, en colaboración con los municipios asturianos,